Otro de los análisis que podemos hacer cuando hablamos de la función de demanda individual es pensar cómo afecta a la demanda cambios en el precio de los otros bienes, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho los determinantes son el precio del propio bien, el precio de los demás bienes y la renta en el caso de la función de demanda marshalliana, y el precio del bien, el precio de los otros bienes y la utilidad en el caso de la función de demanda compensada, ¿sí? Entonces, el precio de los otros bienes influye en ambas funciones de demanda. Y bueno, ¿y cómo podemos analizar esto? En principio, ¿no? Utilizando el concepto de la elasticidad, pero ahora elasticidad precio cruzada, así que hace referencia a cómo afecta la cantidad demandada de un bien, cambios en el precio de otro bien, ceteris paribus, ¿sí? Entonces acá de nuevo vamos a tener dos tipos de elasticidad precio cruzada, una aplicada sobre la función de demanda marshalliana, que es el primero, y otro que vamos a llamarlo elasticidad precio compensada, que es justamente el que es calculado sobre la función de demanda compensada, ¿sí? Entonces el primero, fíjense que primero está expresado en términos de incrementales, pero la forma en que lo calculamos es con las derivadas. Entonces esta es la elasticidad precio compensada y nos va a indicar para el bien X respecto al precio del bien Y, nos indica cómo cambia la cantidad demandada del bien X ante un cambio marginal en el precio del bien Y, ceteris paribus, ¿sí? Y lo calculamos como la derivada de X con respecto al precio del bien Y por PDI sobre X. Bueno, aquí fíjense que ahora vamos a ver un poco más adelante que el signo de estas elasticidades nos van a permitir distinguir entre bienes que son, nos van a permitir identificar el tipo de relación que hay entre los bienes, si son sustitutos, si son complementarios, bueno, qué relación guardan. Y bueno, y por el lado de la elasticidad de precio compensada, lo mismo, pero calculado sobre la función de demanda compensada, por lo tanto va a medir el cambio compensado en la cantidad demandada ante un cambio marginal en el precio del otro bien, ceteris paribus, ¿sí? Donde recuerden de nuevo, lo de compensado hace referencia a esto de quitar o dar renta dependiendo de el sentido de variación del precio, ¿sí? Es decir, si suponemos que aumenta el precio del bien Y, entonces deberíamos realizar una compensación en la renta que consiste en un aumento de la renta de forma tal que ese consumidor se mantenga en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Por eso es compensada. Bien, Eva. Si lo analizamos en términos gráficos, vamos a ver que dependiendo de la forma que tenga de la curvatura, digamos, de las curvas de indiferencia, nosotros vamos a poder decir algo acerca de los tipos de bienes de los que estemos hablando, ¿no? De la relación que hay, que les decía antes, si son sustitutos o complementarios. Entonces veamos este primer gráfico. Fíjense lo que estamos viendo acá. Tenemos una primer restricción presupuestaria y curva de indiferencia. Este es el óptimo, ¿sí? El consumidor demanda I0 y X0. Y luego suponemos que cae el precio del bien Y, entonces pivoteamos en torno a la abscisa, ¿sí? Aumenta el conjunto presupuestario del consumidor, o sea, si destina toda su renta a consumir el bien Y, aumenta la cantidad máxima que puede alcanzar o comprar del bien Y. La ordenada a la abscisa no cambia, ¿sí? Porque la renta del precio del bien X no cambia. Entonces suponemos una caída del precio del bien Y, pivoteamos la recta presupuestaria y, dado el mapa de curvas de indiferencia, vemos que el consumidor ahora puede alcanzar un mayor bienestar. Y fíjense que este mayor bienestar en este caso se vincula con una mayor demanda de X, una mayor cantidad demandada de X1 y una mayor cantidad demandada de Y1. ¿Sí? Es decir que si analizamos la relación entre los dos bienes, tenemos que ante una caída del precio del bien Y, aumenta la demanda del bien Y y también la del bien X. Entonces, la relación entre Y y X es una de complementarios brutos, ¿sí? Esto de brutos, la característica de brutos, más adelante, luego de dar la ecuación de Slutsky, vamos a poder diferenciar entre complementarios brutos y complementarios netos, según tengamos o no en cuenta el efecto renta, ¿sí? Eso lo dejamos de nuevo para más adelante. Bueno, fíjense que estas curvas de indiferencia, si bien no tienen forma de L, son bastante inclinadas, por decir de una forma, ¿sí? En comparación con estas otras que son más bien achatadas. Es decir, se parecen en cierta forma a las curvas de indiferencia con forma de L, que son las de los complementarios perfectos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la clase de preferencias y utilidad, cuando teníamos bienes que son complementarios perfectos, las curvas de indiferencia tienen forma de L, y el óptimo se produce justamente en ese vértice que nos indica la proporción exacta que quiere consumir el consumidor de ambos bienes.
Estos no son complementarios perfectos, pero son complementarios. Fíjense la particularidad de la curvatura de la curva de utilidad, de indiferencia, perdón. Entonces podemos definir a los bienes complementarios como bienes que se consumen de forma conjunta, si eso me olvidé decir antes. Y si vamos a los bienes sustitutos, y que los podemos definir como bienes que pueden ser sustituidos uno por el otro, sin alterar su uso, es decir, siguen, mantienen su utilidad, digamos, no utilidad en términos de utilidad del consumidor, sino que mantienen su uso o para lo cual lo demandamos, y la razón para la cual la demandamos sigue siendo la misma, independientemente que consumamos un bien o el otro, ¿sí? Se sustituyen y de todas formas nos permiten satisfacer la misma necesidad, digamos, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo se representarían gráficamente unos bienes que son sustitutos? Fíjense de nuevo, tenemos esta primera recta presupuestaria, cae el precio del bien y pivoteamos la recta presupuestaria hacia arriba, en torno a la abscisa, en este caso, y en este caso, dadas las curvas de utilidad, el consumidor puede, las curvas de indiferencia, perdón, el consumidor puede acceder a un nivel de bienestar mayor, a una curva de indiferencia más alta, y fíjense que él decide consumir más del bien Y cuando cae su precio y menos del bien X. ¿Sí? Entonces esto nos está hablando de una relación inversa entre el precio del bien Y y la cantidad demandada del bien X. ¿Sí? En este caso hicimos el supuesto de que aumentaba el precio del bien Y vemos cómo el consumidor decide consumir menos de X en el óptimo. Entonces estamos hablando de bienes que son sustitutos brutos, ¿sí? Porque hay una relación inversa entre la cantidad demandada de uno y el precio del otro. Y fíjense lo que les decía antes, la particularidad de las curvas de indiferencia, que son bastante planas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el caso de los sustitutos perfectos eran directamente líneas rectas, ¿sí? Donde el óptimo se daba en un vértice, si eran óptimos, no eran óptimos interiores, sino que óptimos de esquina, ¿sí? Cuando eran sustitutos perfectos. Que veíamos que cuando el precio de uno de los bienes era más alto que el otro, el consumidor siempre decidía agotar toda su renta en el consumo de uno solo de los bienes porque eran sustitutos perfectos, hacíamos ese supuesto. Pero en este caso suponemos que son sustitutos, no perfectos, sino que sustitutos en algún sentido. Entonces, las curvas de indiferencia, si bien no son totalmente rectas, son bastante planas, o más planas en comparación con los complementarios. ¿Sí? Así que fíjense cómo la curvatura, la curva de indiferencia y por detrás estamos diciendo el valor que asume la tasa marginal de sustitución, nos dice algo, nos da información acerca de cómo se relaciona un bien con el otro. ¿Sí? Bueno, y este planteo formal entonces que se hace con la ecuación de Slutsky, lo voy a explicar más adelante. Pero lo que vamos a ver ahora entonces, como para terminar con esta parte, es una serie de relaciones que hay entre las elasticidades que les estuve explicando en estos videos de demanda individual. ¿Sí? La primera relación está muy vinculada con la propiedad de homogeneidad que les expliqué al principio. Cuando recién expliqué el tema de demanda individual, ¿se acuerdan que había dicho que una de las propiedades es que las funciones de demanda son homogéneas? En el caso de la función de demanda marshalliana es homogénea en precio y en ingreso. Y esa propiedad nosotros también la podemos verificar a partir de las elasticidades, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de una función de demanda marshalliana, a ver, espérame un segundito.